Bienvenidos todos a la segunda temporada de Entre Alfas Podcast. Soy Charlie Ávila y estoy emocionado de que nos acompañes en este nuevo capítulo de nuestro viaje para desbloquear tu mejor versión. En esta temporada elevamos la conversación a un nivel completamente nuevo. Nos sumergimos en las historias de hombres y mujeres de alto valor que han superado desafíos, roto barreras y alcanzado el éxito en sus respectivas áreas. Estos invitados no solo han conquistado sus metas, sino que también han aprendido lecciones invaluables en el camino. Prepárate para escuchar conversaciones íntimas y poderosas con líderes, emprendedores y visionarios que compartirán sus experiencias personales, sus luchas y sus triunfos. Descubrirás cómo han transformado sus vidas, los principios que los guían y las estrategias que han implementado para alcanzar el éxito. Cada episodio te brindará inspiración, motivación y herramientas prácticas que puedes aplicar en tu propia vida para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Aquí en Entre Alfas creemos que todos tenemos el potencial de ser líderes en nuestras vidas y comunidades. Así que ajusta tus auriculares, abróchate el cinturón y prepárate para tomar notas y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Es hora de despertar el alfa que llevas dentro. Comenzamos. Y el día de hoy estoy sumamente entusiasmado porque les traigo a un hermanito, el cual pues es muy diferente a todos los invitados que hemos tenido por aquí, ya que él está muy metido en este aspecto de la música. Él, hoy por hoy, digamos que su pasión es el rap. Y vaya que me llama mucho la atención de cómo la música, junto con el desarrollo personal, ha formado parte de su vida. Entonces hoy vamos a profundizar en sus pensamientos. Hoy vamos a inclusive escuchar parte de su historia, mis hermanos. Entonces no se pueden perder esta entrevista con nada más y nada menos que Doble Z, el cual hemos acá conectado desde España. Y bueno, pues vamos allá. Mi hermano, mucho gusto y agradecido por el haber aceptado esta invitación, mi hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero buenas a todos y nada, es un placer para mí poder estar aquí. De lujo, mi hermano. Bueno, ya tuvimos ahí algunos inconvenientes de que nos coordinábamos, que no podíamos, pero ya por fin estamos aquí y agradecido con tu tiempo, mi hermano. Yo sé que esta charla les va a volar la cabeza a todos los que nos estén escuchando y bueno, pues siempre con la intención de aportar el máximo valor posible. Y bueno, quiero iniciar esta charla, quiero preguntarte para comenzar, ¿cómo fue que nació tu amor por la música, mi hermano? ¿De dónde nace? ¿Tuviste algún mentor? ¿Desde tu infancia fue parte de tu vida? ¿Cómo fue que nació este amor por la música? Pues verás, básicamente yo nunca he sido una persona especialmente amante de la música, sobre todo al principio, cuando era más joven y demás. Lo que pasa que, bueno, al final poco a poco vas creciendo, te vas enterando de ciertas cosas y, bueno, y al principio sobre todo era un amante del deporte, ¿no? Del tenis concretamente. Y nada, me dedicaba mucho tiempo a ello. Lo que pasó fue que a eso de cuando llegó la adolescencia me empezó a gustar ahí la música y empecé a disfrutarla y me llama mucho la atención. Y fue cuando, o sea, al pasar el tiempo y empezar a conocer pues a los distintos artistas, las distintas canciones que yo escuchaba, me daba cuenta que a mí me gustaba especialmente más que al resto, que yo me sabía más canciones que el resto de personas pues no sabían de quién eran las canciones y todo lo demás. Y ahí me empecé a dar cuenta joder, que realmente sí que me gustaba mucho la música. Y nada, pues a partir de ahí fue un proceso de evolución, de ir conociendo distintos tipos de música, de aprender. Y nada, la verdad que yo empecé a hacer música ya un poquito más tarde, ¿no? Pues harán ya 4 años, como en época de la pandemia. Y todo fue por un comentario pues de mis padres, ¿no? Porque aquí siempre se habla del reggaetón, que es una música fácil de hacer, que da dinero. Y nada, entonces yo dije, joder, esto si es fácil de hacer y da dinero, ¿por qué no lo hago yo? Y ahí empecé. Entonces empecé yo a escribir, a hacer mis cosas. De hecho, le hice una canción a mi hermana, que bueno, pues en Spotify se puede encontrar. Y ahí empecé. Hasta que de repente me encontré con un vídeo en YouTube
y vi que el rap era otra cosa diferente. A mí ya me gustaba todo el tema de las improvisaciones y demás, no sé si lo conoces, Claro, el las freestyle, batallas ¿no? de gallos, improvisar, exacto. Y ahí pues me empezó un poco a llamar la atención, hasta que me encontré con un vídeo de Canserbero. ¿Conoces a ese Claro. rapero? Sí, por supuesto. Es uno de los grandes raperos que quería transmitir un mensaje pues mucho más allá, mucho más profundo que el simplemente pues lo que hablan hoy, mujeres, dinero, todo eso, y quería transmitir un mensaje de conciencia hacia la sociedad, ¿no? Mm. Y desde ese momento me enamoré yo del rap y mi amor por eso solo hizo que crecer y lógicamente mis temas mutaron desde el reggaetón hasta el rap, un rap mucho más conciencia que es ahora en lo que estoy enfocado. Genial, hermano. Entonces, pues tus inicios fueron en la adolescencia, es decir, estabas en la secundaria aproximadamente, no sé si allá también le conozcan así. Y fue ahí cuando Ujú. introdujiste con el reggaetón, el cual creías que, bueno, pues igual y como era lo más sonado, pues era lo que de cierta manera te iba a llevar hacia ese rumbo, ¿no? Y bueno, pues ya has dicho que Ujú. Cancerbero pues ha hecho como una parte, un clic contigo, ¿no? De crear este rap de conciencia, que yo creo que quien no haya escuchado las canciones de Cancerbero es porque vive debajo de una piedra. Entonces, genial. Y yo creo que aquí profundizando un poquito más y antes de pasar quiénes fueron tus influencias en el rap y todo eso, quiero preguntarte acerca de tu infancia. ¿Dónde fue que creciste? ¿Bajo qué educación creciste? ¿Qué papel jugaron tus padres en cuestión a la persona que hoy eres en día? Pues yo soy de España, como bien has dicho antes, de Madrid, de la capital, nacido y criado aquí, y de hecho sigo viviendo aquí. Y soy concretamente de un pueblo al norte, cerquita de Barajas, del aeropuerto. Y nada, pues ahí se ha desarrollado hasta ahora por lo menos toda mi vida. Y tema de educación, pues la verdad que yo considero a mis padres la mayor fuente de educación, si no el 90%, el 100%, el 90% de lo que soy hoy en día, porque sus valores, la forma en que me han criado, todo lo que me han enseñado y todo, pues realmente tuvieron mucha importancia. Yo, por suerte, nunca he tenido ningún tipo de necesidad y también eso es parte pues a todo el esfuerzo, todo el trabajo que han puesto ellos, cosa que lógicamente yo intento aplicar y replicarlo pues en mi día a día, ¿no? Y nada, un poco eso. Vaya, y por lo que me acabas de comentar, entiendo y percibo que eres una persona la cual está muy enlazada, por decirlo de alguna manera, con su familia, tus padres, tu hermana, que bueno, ya me comentaste que le hiciste una canción, la cual ya está en Spotify, ahorita nos estarás comentando su nombre, pero para ello quiero hacerte la pregunta que viene a la mente del buen Charlie. ¿Qué significa para ti familia? Familia. Familia significa muy buena pregunta. ¿Cómo te podría explicar yo esto? Familia es aquello que tú sientes que es parte de ti y que te ha arropado, te ha enseñado y te ha hecho ser parte de lo que eres. Es decir, todos solemos pensar que la familia es tu padre, tu madre, tus hermanos, tus tíos, pero para mí hay cierta familia en cosas externas, ¿no? Como yo te comentaba ahora, para mí Canserbero hasta cierto punto es parte de mi familia, o yo lo siento así, porque es parte también de mi crianza y de la persona que me ha hecho ser quien soy. Por supuesto, los amigos y personas que incluso ya no están, ¿no? A que por motivos de la vida, que ya bien sea porque cada uno ha tomado un camino separado, por algún motivo trágico, eh, pues has podido compartir con esa persona y te ha podido aportar algo, alguna enseñanza a tu vida que hoy en día pues puedes tener. ¿Y tienes algún recuerdo de tu infancia el cual venga a tu mente donde hayas aplicado, por ejemplo, la parte de ser este hombre que hoy eres polivalente, ¿no? En varios aspectos,
que digas, bueno, yo desde muy chico, por ejemplo, la creatividad se veía reflejada en estas circunstancias o en este recuerdo que tengo de mi infancia, ya que bueno, desde mi punto de vista, una persona que tiene este don de ser como rapero es porque es muy creativo desde pequeño, ¿no? Entonces, bueno, yo así los veo y me gustaría saber de dónde nació esa creatividad cuando era chico. ¿Tienes algún recuerdo? Pues no tengo ningún recuerdo así exacto como de creatividad, porque yo creo que incluso es algo que, o sea, no sé si es porque se me da de forma natural o y como que lo tengo muy integrado, pero yo veo como los pasos muy lógicos, aunque la gente pueda percibir que son cosas creativas el ir de este punto a este punto, de un punto a un punto, yo lo veo como razonado, porque aunque pases por 4 o 5 caminos antes, para mí es algo más lógico. Entonces, yo me considero una persona casi más lógica que creativa en ese sentido. Y bueno, tema creatividad, yo creo que sobre todo la he explotado más estos últimos años, fortaleciendo este tema del rap, ¿no? ¿Y cómo trabajas esa creatividad? ¿Tienes en mente la manera en la que tú te desarrollas en cuestión de creatividad? Para mí, la creatividad no es más que el conocimiento, porque cuando tú conoces algo, eres capaz de salirte y ver qué falta o ver qué no puede faltar, ¿no? Entonces, cuando tú conoces en general en la vida un área en concreto, un área, ¿no? Ya puede ser, por ejemplo, tema de negocios. Si tú conoces bien cómo funciona ese negocio, puedes ser creativo en qué cosas faltan para que pueda mejorarlo aquí, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco de esa forma. Para mí es un poco eso, la creatividad. Entonces, formas de mejorar la creatividad es simplemente conociendo, estudiando y trabajando. Y al final, a partir de ahí, te salen las cosas. Yo creo que es la mejor forma. A lo largo de tu vida, pues has evolucionado con diferentes facetas, ¿no? Desde tu niñez, tu adolescencia, inclusive pues ya hoy en día pues en el nivel medio superior o inclusive hoy en día que bueno, ya estás en tu carrera. Entonces la pregunta para ti sería, ¿cómo has visto tu evolución? ¿Cómo han evolucionado tus intereses personales a lo largo de tu trayectoria, desde tu infancia hasta el real? ¿Y cómo se relacionan con tu gusto por la música, ¿no? ¿Cómo consideras que ha sido esa evolución? Pues la evolución para mí ha sido muy natural, ¿no? Al final, ningún cambio se da. Yo soy de los que piensan que ningún cambio se da de un día para el otro y todo va progresando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era un niño, yo me dedicaba a jugar al tenis a un nivel bastante alto y simplemente por tema de presión, por tema por un tema mental sobre todo, le empecé a coger, a disgustarme de ello, pero bueno, debido a eso también cogí otro gusto que fue el fútbol, que igualmente pues lo fui trabajando, pude ir trabajando con esto, ¿no? Y me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando llegó un punto que ya por edad y demás te empieza a gustar menos o ya no tienes tanta pasión, encontré un poco el refugio en la música y pues desde ahí es. Entonces, la forma en que se puede conectar, al final cada cosa, cada paso que vas dando en la vida te va enseñando ciertas cosas y te va enseñando y vas aprendiendo y todo lo puedes aplicar en un siguiente paso. Me preguntabas, por ejemplo, que cómo se puede un poco interrelacionar, pues todo el tema de la disciplina que dan los deportes es algo que es muy transversal, ¿no? En general. Incluso ahora, porque yo no sé lo que me puede deparar la vida, pero seguro que la creatividad o la forma de gestionarme a través de la música me puede ayudar en un futuro en otros proyectos que sean totalmente diferentes. Y aunque aparentemente no estén relacionados, siempre tienen pues una interrelación bastante fuerte entre sí. Excelente. Y bueno, tocaste dos puntos importantes que me gustaría abordar. Uno dijiste, en este caso, la disciplina que te da el deporte. Me parece muy importante. Y la otra es que cuando estabas en este tema del tenis, el cual, bueno, pues entiendo que lo estuviste abordando pues de manera profesional o de cierta manera semiprofesional a tu edad.
y que por las exigencias te hicieron de cierta manera hostigarte del deporte. Y quiero preguntarte en ese aspecto, hoy en día, ¿cómo manejas esas exigencias contigo mismo que quizá en ese entonces en el tenis pues te hicieron pues desertar de cierta manera y no te siguieron continuar con ello, y que hoy en día quizá lo tienes trabajado, lo tienes más dominado? ¿Cómo trabajas esas exigencias contigo mismo, o si son externas, cómo puedes tú lidiar con esto? Pues las exigencias que tengo yo conmigo mismo, una forma muy buena de canalizarla para mí personalmente es la escritura, que bueno, en cierta parte es parte de lo que hago, ¿no? Pero yo invito a cualquier persona que pueda estar pasando por un mal momento, ya no que se ponga a rimar, a rapear, pero sí que lo plasme en un papel o que lo haga con su teléfono, su ordenador y demás. Es un, para mí es una forma muy buena de canalizar, y otra es tomar perspectiva, ¿no? Y el ser capaz de alejarte de la situación y pensar y reflexionar objetivamente, o lo más objetivamente que en ese momento se pueda. Porque sí es cierto, yo me incluyo, que hay muchas veces que te estás presionando, que algo no te sale y que te radicalizas hacia un punto de o no valgo una mierda. Incluso te puede pasar lo contrario, ¿no? Que algo te sale muy bien y dices, soy un dios, soy el mejor del mundo. Y ni tanto ni tan calvo. Al final es intentar tomar distancia, ser objetivo y buscar ese punto medio y intentar racionalizar, pensar y intentar convencerte tú mismo que siempre es, yo creo que es la mejor forma que puedes tener, ¿no? Buscar esa objetividad relativa. Claro, ¿sientes que alguien haya influido en este aspecto de tu vida que te enseñó a ser objetivo, o lo aprendiste, digamos que de manera empírica conforme van pasando Sí, los eventos de tu vida? sí, totalmente. Sobre todo mi padre siempre me ha buscado esa objetividad, ¿no? Es intentar ser imparcial y tratar de ver la realidad tal y como es, ¿no? Mi padre dice una frase siempre, que es que no hay, o sea, que hay optimistas, no puede ser ni optimista ni negativo, como se diga, ni pesimista, sino tienes que intentar ser realista, ¿no? Y ver el vaso si está medio lleno vacío o medio vacío, no, está a la mitad, pues está a la mitad. Entonces, parte fue su enseñanza y igual, ¿no? Al final, el aplicarlo eso a mi vida y ver que es algo que a mí personalmente me funciona, pues me ha ido reforzando al final. Ahora, retomando el tema de tu familia, yo creo que aquí viene algo muy importante, el cual me recuerda el hecho de que nos acabas de comentar, o nos comentaste un momento, de que tus padres pues son parte importante en cuestión de tu crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cuál consideras que es el mayor aprendizaje que has recibido de tu padre y de tu madre, que hoy en día lo utilizas como principios o tus valores, tus creencias que forjan a Doble Z, y pues obviamente es como lo impactas en tu proyecto actualmente, ¿no? Ujú. Pues mira, para mí la mayor enseñanza que me han enseñado, que valga la redundancia, es actuar con inteligencia. Y el intentar eso, ser muy objetivo y ser muy realista, sabiendo perfectamente dónde estás y a dónde quieres ir, ¿no? Porque al final hay personas que quieren lograr cosas y se dan cabezazos contra la pared y siempre contra la misma pared. Y si pararan un segundo y trataran de reflexionar o pedir ayuda y buscar otra forma más inteligente de hacer lo que quieren hacer, se, se potenciaría mucho más, ¿no? Y llegaría mucho antes. Al final, esto es un poco como el ejemplo de hacer un hoyo. Si tú puedes hacer un hoyo y cavar con la mano, y vale, harás un hoyo, pero probablemente sea bastante pequeño. Si tú coges una excavadora y con la mitad de esfuerzo haces un hoyo el cuádruple de grande, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿No? Al final es eso, tratar de ver cuál es la mejor solución y tratar de aplicarla. Si no funciona, buscar esa realidad, buscar esa objetividad y volver a aplicar la inteligencia para cambiar la estrategia. De lujo. Y aquí viene una pregunta más. ¿Tú cómo te relacionas con el fracaso? ¿Cómo, o para ti, qué es el fracaso? El fracaso es... eso es una pregunta que yo me debato constantemente, si realmente existe el fracaso o no. Porque es cierto que
el fracaso muchas veces la gente dice que es no intentarlo, también es cierto, pero también es marcarte un objetivo y no lograrlo. Entonces, gestionar el fracaso siempre es complicado, ¿no? Porque a nadie nos gusta fracasar, por lo menos que yo conozca, y, y es un tema complicado que hay que saber gestionar. Pero bueno, al final es un tema de seguir intentándolo y buscar otras alternativas, ¿no? Y si has fracasado, repito lo mismo, volver a pensar el por qué has fracasado, qué ha fallado y aplicar la inteligencia para intentar cambiar eso, ¿no? Pero Claro. yo sigo pensando que el tema del fracaso es algo con lo que lidiamos todos y todos tenemos sensación de fracasar en algún ámbito de la vida. Pero también es cierto que por otra parte es algo muy bonito, porque es algo que en primer lugar, te humaniza y en segundo lugar, te da un área de mejora. Entonces, cuando has llegado a un nivel muy alto y haces un pequeño fracaso o un gran fracaso, estás viendo que no eres tan bueno como te dicen o como te pensabas, lo que te proporciona humildad para seguir aprendiendo y estás viendo una forma de seguir mejorando y de tener más objetivos en la vida y por lo tanto no perder nunca el aliciente, ¿no? Ahora, ¿podrías contarnos sobre alguno de tus fracasos que tengas en mente en el cual pues hayas sentido que obviamente te puso de rodillas, por decirlo de alguna manera, y cómo lo has sabido manejar y obviamente salir de esa situación? Pues fracasos, todos. La vida al final es fracasar muchas veces para ganar de vez en cuando, o así es como lo veo yo, ¿no? Pues de las primeras veces que fracasé, por ejemplo, recuerdo en tenis, miles de partidos que se supone que debía de ganar, a que al final acabas perdiendo. Y al final es intentar tranquilizarte, una vez has perdido, se te ha pasado un poco toda esa carga emocional, pararte, reflexionar y decir, he perdido por esto, por esta otra cosa y trabajar inteligentemente para pulirlo, ¿no? Y bueno, eso es una. Otra fue cuando dejé el tenis, igual, que yo lo considero un fracaso, porque no era capaz de sobreponerme a lo que estaba llegando. Pero eso es otra forma bonita, ¿no? También, porque muchas veces ante el fracaso lo que se pide también es mucho esfuerzo y hay veces que la solución al fracaso es quitarte y apartarte y buscar otro camino diferente, porque igual tú no eres capaz justo en ese momento o hay otras cosas que no estás viendo o resulta que para eso que estás intentando tener éxito o el éxito que tú defines, no tienes esa facilidad y deberías buscar otro camino que sí tuvieras esa facilidad y pudieras conseguir algo parecido que también te llene. Ahora, ¿por cuántos años fue que estuviste practicando este deporte de tenis? Tenis, desde que tenía unos 7 años, comencé hasta la pandemia, que serían en total unos 13 14 años. Lo cierto es que el tenis de competición, de alta competición, pues estaría durante 6 7 años. Wow. Lo que pasa que luego al final lo dejé de competir y seguía entrenando, porque al final el deporte también considero que es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, pero ya sin competir y sin ningún tipo de exigencia a nivel mental. ¿Y cuál crees que fueron los mayores aprendizajes que obtuviste a lo largo de estos 13, 14 años de estar dentro de este deporte? Pues el primero es a fracasar, a saber fracasar o a no llevarlo tan mal. Porque es lo que decimos siempre, salvo tres personas contadas en el mundo, todo el mundo fracasa y fracasa más de lo que acierta. Entonces, eso para mí fue una enseñanza fundamental. Otra, como hemos hablado antes también, es un tema de disciplina, ¿no? Porque al final no puedes abandonar a la primera de cambio y dejarte llevar pues por las buenas. Hoy no me apetece entrenar y no entreno. No, tienes un compromiso contigo mismo, con tus padres, porque en aquel momento pues ellos eran los que me pagaban. Tengo un compromiso con el entrenador, incluso con los compañeros, si entrenas en grupo.
y tienes que forzarte y hacerlo aunque no te apetezca. Y bueno, un poco eso, ¿no? Sobre todo esos dos aprendizajes creo que son de los más fundamentales que hay en la vida. Y otro aprendizaje muy importante también es aprender a tomar decisiones. Porque el tenis encima es un deporte individual que tú tienes que tomar tus propias decisiones, por mucho que te puedan decir cualquier otra cosa, pero tú eres el que decide y el que acarrea con las consecuencias. Y puedes tener un buen entrenador, un buen preparador físico, tus padres pueden saber mucho de tenis, tus amigos pueden saber mucho de tenis, pero eres tú el que está ahí. Y tomes la decisión que tomes, tienes que llevarte para ti y hacerte responsable de tus consecuencias, tanto las buenas, cuando haces una decisión impopular y sale bien, como cuando haces una decisión impopular y sale mal, o incluso haciendo las decisiones que todo el mundo te dice, cuando sale mal para ti, y cuando sale bien para ti. Y al final también te enseña un poco a ser responsable de lo que haces y lo que dices y demás. Estupendo, hermano. Y mientras me venías contando esto, fíjate que vino una pregunta a mi mente. Hoy en día yo creo que los jóvenes están combatiendo con este aspecto de la procrastinación, lo cual, bueno, pues surge de muchas cosas, ¿no? Un parte de ello, pues, es el acceso a la tecnología, lo cual, pues, les da esa descarga de dopamina barata, la cual, pues, hacen que no tomen esa iniciativa, esa decisión, esa, esa parte o ese autodominio de hacer las cosas que deberían hacer, ¿no? Entonces, a lo largo de tus años en el deporte, intuyo que, bueno, pues, la procrastinación, pues, prácticamente la tenías dominada. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles son esos consejos que le podrías dar a los jóvenes para evitar caer en ese aspecto de procrastinar y realmente tomar la decisión, pues, de salir adelante, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que bajo mi punto de vista o mi experiencia personal, yo todavía sigo combatiendo con la procrastinación y es algo que no se acaba porque al final el mundo y las redes sociales están diseñadas para que lo hagamos, ¿no? Es su función, el atraparte y dejarte ahí. El primer paso es tomar conciencia y saber que quieres lo que estás haciendo y, y que estás procrastinando y que no deberías estar procrastinando tanto. Eso es lo primero. Y lo segundo es saber para qué quieres dejar de procrastinar. ¿Cuál es ese motivo? Porque si no, dejar de procrastinar por amor al arte no funciona. Yo quiero dejar de procrastinar para escribir más canciones. Yo quiero dejar de procrastinar para ir al gimnasio. ¿Vale? Pues ya tienes un motivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, gradual. Para mí es una de las palabras más importantes. Ir poquito a poco, ir reduciendo el tiempo de procrastinación poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si hoy no eres capaz de leer 10 minutos, pues lee 5, o lee 2, o lee 1, pero ya estás leyendo más. Y en una semana te lees, en vez de un minuto y medio o 2 minutos. Y poco a poco vas a ir mejorando esa capacidad de reducir la procrastinación. Pero es cierto que es algo que es muy complicado eliminarlo. Yo personalmente no lo he conseguido. Y hay que ser también ciertamente compasivos porque hay días que por motivos personales, por motivos físicos, por cualquier motivo, no se puede y también hay que saber perdonarse, bajar a tierra y decir, hoy no soy capaz de leer lo que podía leer antes, no pasa nada, e intentar mantener la disciplina lo máximo posible. Pero sobre todo es eso, tener conciencia y saber el por qué quieres hacer las cosas o dejar de hacer las cosas. Tocando el tema de la disciplina, sabemos que, bueno, has estado durante muchos años en el deporte, estuviste en el tenis, pasaste a fútbol y, bueno, esos años durante el deporte te dieron esas herramientas, esas disciplinas, esos hábitos que hoy por hoy te permiten cuidar de ti. ¿Cómo se ve un día, pues obviamente en la vida de doble Z para alcanzar de cierta manera tu máximo potencial para escribir tu música? ¿Qué hábitos haces y cómo los llevas a la práctica? Pues mira, hábitos para cuidar de mí mismo me parecen muy importantes varios, ¿no? El primero, y me parece muy fundamental, es el reconocerse a uno mismo y el decir las cosas que uno hace bien.
porque creo que es algo que se hace muy poco y la gente lo suele tachar de soberbia o de chulería, cuando nada que ver, ¿no? O de falta de humildad, cuando nada que ver. Porque para mí la humildad al final es no creerte más de lo que eres. Entonces, por ponerte un ejemplo, si tú eres una persona que baila bien, reconócetelo. Di, soy una persona que baila bien. O si eres una persona que yo qué sé, que hace buenos podcasts o buenas entrevistas, reconócetelo tú a ti mismo. Y al final me parece esa una de las claves, ¿no? Para empezar a cuidar de nosotros mismos, porque eso no implica falta de humildad, ya que al igual que reconoces lo que haces bien, también puedes reconocer perfectamente lo que haces mal. Y otro de los hábitos muy importantes que también está muy infravalorado es el descanso. El descansar, el parar de vez en cuando y el ser uno mismo y poder decir que te has soltado, te has comportado de una forma natural. El reír es otro gran hábito, de la forma que te guste, ¿no? Hay series graciosas, hay personas graciosas. Busca forma de reír porque además es muy sano y es una forma de, pues, de subirte el ánimo, ¿no? A ti mismo. Pues un poco sobre todo eso, ¿no? Y el descanso para mí es fundamental, reconocerse y el descanso sobre todo para mí son dos de las piezas claves porque el descanso te permite luego optimizar tu rendimiento y el reconocerte uno mismo te permite saber cuáles son tus puntos fuertes y a partir de ahí poder trabajarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pasando a la siguiente fase de esta charla, mi hermanito, que gustaría ya introducirnos en el tema de la música. Ujú. Empezando, ¿cuántos años tienes ya en este ámbito? ¿Cuánto tiempo llevas, pues digamos que ya practicándolo de una manera constante, de una manera, pues digamos que de tu día a día, como parte de ti? ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión de comenzar en este ámbito del rap? Que bueno, ya nos comentabas que iniciaste con el reggaetón y que bueno, escuchando a Cancerbero, pues obviamente fue lo que te inspiró, te dio esa chispa para poder trasladarte a este punto. Pero ¿cómo fueron esos inicios y cómo fue que tomaste esa primera decisión de decir, bueno, por aquí es? Pues verás, realmente mi primera toma de contacto con escribir música fue allá por el año 2014-2015, porque empecé a escuchar como un rap de fútbol, que entonces en ese momento era una de las cosas que más me llamaba la atención, y me llamó la atención mucho, y dije, joder, yo creo que puedo hacerlo, porque yo sé de fútbol y puedo replicarlo hasta cierta forma. Entonces lo hice. Lo que pasa es que lo hice de una forma pues muy precaria, ni siquiera tenía una estructura y fue pues como normalmente cuando haces las primeras veces algo, ¿no? Ujú. Y bueno, no estaba mal, no recuerdo que estuviera muy mal, pero tampoco era ninguna locura. Y luego más adelante, pues mi primer contacto fue sobre todo con eso, ¿no? Lo primero que pensé cuando empecé a componer y a hacer temas fue cómo lo hago. Y ahí pues empecé a pensar, a ver, ¿qué necesito? Lo primero que pensé sobre todo fue qué quiero hacer. Quiero escribir, quiero componer, quiero hacer una canción completa. Y para mí eso es una parte fundamental, el poder planear, ¿no? El qué vamos a hacer. Y luego eh, ya encontré una instrumental en YouTube y a partir de ahí empecé a crear, empecé a buscar como formas de grabarme y demás, a buscarme la vida, ¿no? Al final Internet es una de las herramientas, de las mejores herramientas que hay en la actualidad porque te enseña todo. Y bueno, pues un poco desde ahí empecé. La primera canción la recuerdo más floja que incluso la anterior, pero bueno, era algo que me gustaba, era algo que quería hacer y seguí haciéndolo, no paré y un poco con esa disciplina y seguir todos los días y hacerlo un poquito y también mucho aprender de los demás, ¿no? Escuchar canciones de otros, ver qué formas hacen, cómo lo hacen ellos y a partir de ahí intentar replicarlo pues un poco a mi forma. Y nada, de ahí fue. Luego
La forma en la que me pasé al rap, pues un poco lo que he contado antes, ¿no? Fue a raíz de Canserbero, de un vídeo que vi, que era un tío que promovía mucha conciencia social y el autoconocerse, el cambiar el mundo y el querer ser mejor. Y la verdad que eso conectó de una forma muy potente conmigo y de ahí empecé. Y la verdad que en ese ámbito yo sentí que sí me movía mucho mejor, ¿no? Quizás porque me conozco yo a mí mismo más, porque conecté muy bien con ese mensaje, pero considero que siempre he tenido una cierta facilidad de cara a escribir temas, ¿no? Y desde que lo descubrí, lo vi, pues lo hice y nada, enseñé alguna canción sobre todo a mis familiares y me dijeron que sí, que estaba bien, que les gustaba y tal. Y pues ya, si a mí me gustaba ya lo que hacía y encima con el apoyo pues, de la gente y con la validación hasta cierto punto de la gente, pues imagínate, ahí explotó y decidí que quería hacer eso. Estupendo, hermano. Y bueno, ya nos compartiste que y le escribiste una canción a tu hermana, la cual, ¿cómo es que se llama esta canción? Buscad doble Z en Spotify, doble Z, o sea, DOBLE, espacio ZETA, y ahí os saldrán mis canciones y ahí podéis buscar todas. Y nada, pues esa de hecho fue la primera que enseñé y porque fue para su cumpleaños y nada, pues la gustó, al resto de la familia también tuvo una buena acogida. Yo a día de hoy considero que es bastante mala, pero bueno, en su momento tenía su importancia, ¿no? Y bueno, al final todo con lo que he ido aprendiendo, ahora mismo lo haría 1000 veces mejor, pero bueno, al final es parte de nuestro proceso, ¿no? Claro, ¿no? Y ahora siente que el paso más difícil es el primero. Ya una vez dando el primer paso, pues ya el segundo, el tercero y los que vienen, pues son de una manera mucho más natural, como en algún momento lo compartiste. Y yo creo que aquí una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué te inspira todos los días a crear esa música, no? Ya nos compartías que, bueno, quieres como crear esa conciencia, es lo que te motiva, pero ¿tienes en mente algo muy particular que te inspire al crear tu música? Porque, bueno, inclusive poniendo en contexto a los que nos escuchan, me da mucha curiosidad cómo, pues obviamente las personas que te siguen en redes, pues te ponen palabras y tú puedes como que, obviamente con esas palabras, hacer tus rimas y todo eso, ¿no? Entonces, parte de ello, ¿cómo es que te inspiras para poder crear, obviamente, este arte, ¿no? Para ti. Pues bueno, realmente son dos conceptos muy separados, ¿no? Uno son las canciones, que es lo que subo a Spotify y lo hago de una forma mucho más seria, mucho más pausada. Y otro es las improvisaciones que hago sobre todo en redes sociales, que bueno, reto a la gente a que me ponga palabras y yo pueda improvisar acerca de ellas y ver si soy capaz o no soy capaz, si les gusta o no les gusta la forma en la que lo hago. Entonces, ese reto simplemente es un tema de práctica, de coger el hilo, de saber las palabras que riman, que no riman, y es algo, pues, un contenido mucho más rápido, es literalmente improvisado. Entonces, no tardo nada, tardo el minuto que dure en hacerlo y ya está. Y luego, tema de las canciones es un proceso muy diferente, ¿no? La verdad que yo me guío un poco por la inspiración que tenga en ese momento, por lo que me esté moviendo en ese momento, porque hay veces que empiezo escuchando una instrumental que me llama la atención y que me transmite cierta cosa. Hay otras veces que simplemente escucho una canción y me recuerda algo y quiero hacer un tema parecido a ese, pero a mi forma y hablando de otro tema diferente. Hay otras veces incluso que he empezado con, con alguna frase potente, un conjunto de frases y a partir de ahí desarrolla el tema. Entonces, el proceso creativo realmente de los temas sobre todo es muy creativo, por así decirlo, es muy anárquico, ya que fluye de como le venga en gana. Hay días que fluye y días que no fluye, pero simplemente el hecho de ponerte y el repetir el acto, pues hace que al hacer todos los días algo, alguna vez o de vez en cuando salgan cosas buenas que realmente me convenzan para poder sacar. Y lo que te decía, tema de improvisar, es es un tema simplemente pues de pura práctica y al final, pues eso, con la práctica hace el maestro. Abordando este tema del freestyle, yo creo que en los últimos años pues ha crecido bastante potente, ¿no?
Yo creo que con este, por ejemplo, el buen Asesino, ¿no? Que bueno, yo creo que es uno de los exponentes que hoy en día pues ha impactado mucho este ámbito del freestyle y que obviamente han venido muchos personajes a lo largo de estos años. Pues cada quien pues tiene su estilo, eso no cabe duda. Y cada quien pues obviamente se entrena de manera diferente, ¿no? Entonces, tú, Doble Mm. Z, ¿cómo te entrenas? O sea, ¿cómo es tu proceso, por ejemplo, para entrenar tu mente y que puedas improvisar de una manera tan fluida, ¿no? No sé, se me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Quizá tú lees acerca de un tema y de ese tema, pues obviamente vas hilando información. O quizá, no sé, lees alguna palabra en el diccionario y con ese tratas de hacer alguna rima. Vaya, ¿cómo es un entrenamiento para ti al de alguien que improvisa y que bueno, ya nos comentabas que una cosa es hacer la música y otra cosa es improvisar, ¿no? Entonces, hablando puntualmente en la improvisación, ¿cómo haces tú para trabajar tu mente para que sea, pues digamos que esa plasticidad mental, pues la vayas desarrollando? Claro, la mente es algo que entrenas diariamente, ¿Mm? quieras o no, porque tienes que estar adaptando constantemente a situaciones nuevas, porque cada día hay una situación nueva, escuchas una palabra nueva, ves una cosa nueva, haces una reflexión nueva que no habías hecho previamente. Entonces, eso es una forma increíble para sacar conceptos, para sacar ideas y que se pueda aplicar o bien al freestyle o a los temas. Y yo personalmente, mi forma de entrenar es haciéndolo, ¿no? Y tratar de disfrutarlo. Ponerme una instrumental en YouTube o ponerme palabras y a partir de ahí aprender algo nuevo. O simplemente lo que estoy sintiendo en ese momento, soltarlo y desahogarme de una forma. Hace poco subí un Reels así o un TikTok así. E igual lo que tú dices, palabras que te llaman la atención y que igual nunca la habrías pensado, es una forma muy buena para empezar a incorporarla a tu vocabulario y es tratar de improvisar, hacer 3 o 4 rimas con esa palabra con la que te has acordado, ¿no? Yo, por ejemplo, la última que estoy intentando incorporar es deidad, ¿no? Que es como un dios y me parece una palabra bastante común, bastante entendible para el resto de la gente que nunca se me habría ocurrido utilizarla o quizá no está tan arraigada en mi vocabulario. Entonces, pues simplemente eso, me pongo a improvisar, trato de meterla de vez en cuando para que se me vaya quedando en ese pues subconsciente y que luego me pueda salir de una forma más fluida. Y bien, ahora hablando un tema de tu carrera artística, ¿cuál ha sido el mayor reto que se ha presentado en el tiempo que llevas, obviamente, creando música, creando rap? Y que obviamente se te esté presentando o se te haya presentado, que lo hayas sabido superar. Pues hay dos. Eh, el primero es empezar, pero ya no empezar a hacerlo, porque cuando empiezas a hacerlo al final lo haces para ti, pero es empezar a promocionarte hasta cierto punto, ¿no? Y el compartirlo con tus amigos o con tus conocidos, el venir, por ejemplo, a este podcast y hablar de este tema, para mí fue uno de las cosas que más me ha costado, que he superado relativamente recientemente, pero bueno, al final es algo que probablemente pues, te pueda repercutir, siempre te puede repercutir porque es algo nuevo, ¿no? Es una novedad y no sabes cómo el resto van a reaccionar, cómo tus amigos, cómo tu familia va a reaccionar. Bueno, en su momento ya mi familia concretamente sí lo sabía, pero el resto, personas extrañas, nunca le había propuesto esto, amigos que tenía que no lo sabían. Entonces, nunca sabes cómo van a reaccionar. Pero bueno, al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Entonces es simplemente enfrentarlo, hacerlo progresivamente, si ves que no eres capaz de hacerlo de golpe, y nada, y afrontarlo, porque las consecuencias, a partir de las consecuencias es que se trabajan, porque si es algo que tú quieres y el resto no lo quiere aceptar, pues es una persona que al final no sé hasta qué punto te conviene tenerla en tu vida, ¿no? Y pues nada, un poco eso sobre todo. Y el otro es algo que los artistas sobre todo lidiamos mucho con ello y es la inspiración, ¿no? Y es la inseguridad de la inspiración, porque es un trabajo especialmente creativo y es algo que cada cierto tiempo lidias con ello, ¿no? Y más los raperos que generalmente tenemos ese ego de querer escribir nosotros lo nuestro y de que nadie nos toque una canción, sobre todo a nivel letra y a nivel conceptual también mucho. Entonces, es una forma es una inseguridad que al final siempre está, pero bueno, es parte
del trabajo, de hacer la música y demás. Y pues hay que seguir batallando y yo siempre digo lo mismo, con más ideas, o sea, cuando tienes más ideas crecen. Y si en algún momento se agota, pues bueno, oye, lo que hayas disfrutado, pues ahí lo tienes, ¿no? Lo que hayas disfrutado y ganado y compartido y influenciado a la gente, pues eso que te has llevado, que ya aunque se te corte la inspiración a cero, pues eso lo vas a tener para siempre. Lo que has hecho ya jamás se va a borrar, ¿no? Y es algo, y es una mentalidad que creo que es importante, ¿no? Y si mañana se acaba, pues mañana se acaba, pero hoy has disfrutado, ¿no? Quiero preguntarte, por ejemplo, en cuestión a cómo tú promocionas tu carrera en las redes. Bueno, ya nos comentabas que subes TikTok, subes Instagram. Y bueno, yo creo que hoy en día los artistas independientes, pues han salido bastantes artistas que, bueno, a mí me gusta ver estos artistas, digamos que emergentes, como yo les llamo, que hay algunos que tienen un talentazo increíble y que se promociona a través, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son esas estrategias que hace Doble Z? Primero, que marcan la diferencia de todos esos artistas independientes. Y segundo, que te han impulsado para crecer como persona y como artista. Pues mi estrategia actualmente es sobre todo intentar conectar con las personas, ¿no? Y lo hablábamos antes con la improvisación con palabras. Creo que es una forma muy bonita porque mi objetivo ya no es ganar mucho dinero, ganar poco, hacer X, llenar un estadio, ganar un Grammy o lo que sea. Mi objetivo ya es cambiar el mundo, ¿no? Y que las personas, ya bien sea a nivel emocional, se sientan identificadas, que les pueda hacer reflexionar y replantearse sus valores o cambiar una situación concreta. Entonces, para mí esa conexión con la audiencia me parece algo fundamental. Entonces, creo que la forma más diferencial que actualmente estoy aplicando y que me está ayudando a crecer es esa conexión y el pedir a mi audiencia o a la gente que me ve esas palabras con las que les gusta que improvise. Creo que es la forma más diferencial con la que actualmente estoy llevando a cabo, ¿no? Y luego tema música, que igual actualmente está un poco parado por el tema de que estoy intentando crecer en redes sociales, estoy poniéndole más foco a eso, pero quiero eso, promover una conciencia y promover ese pensamiento crítico que me parece tan fundamental y es algo que muchos artistas no se enfocan tanto en ello, quizás se pueden enfocar un poco más en la conexión emocional o en el empoderamiento, pero a mí me gusta pues esa capacidad de criticar y de pensar y de razonar las cosas que pasan. ¿Cuál es el tema en particular que a ti te gustaría tocar en, no sé, en los corazones de esas personas que te escuchan? A mí me gustaría que fueran críticos con todo lo que ven y con todo lo que oyen y que pensaran las cosas y que no porque lo diga un medio de información o porque lo diga yo o porque lo digas tú, se lo crean, sino que piensen hasta qué punto puede ser real, puede ser ficticio e incluso con eso promover el autoconocimiento, ¿no? Y el ser crítico con uno mismo y decir, esto que estoy haciendo está bien, está mal, porque esto es una cosa muy buena que tienen las críticas, que te hacen replantearte o te deberían de hacer replantearte las cosas, ¿sabes? No simplemente llorar porque te ha hecho daño o decir, este no tiene ni idea y pasar de él, sino el pensar, ¿esto es cierto o no es cierto? Y si es cierto, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? ¿Va acorde con lo que yo quiero? Entonces, ese es un poco el mensaje que yo quiero transmitir y que quiero contagiar y que la gente se lleve, ¿no? Al escuchar mi música. Pasando a la recta final de nuestra charla, la cual ha sido muy inspiradora, quiero tocar y relacionar el tema del desarrollo personal, porque bueno, al menos así nos hemos contactado en esta academia a la cual pues, nos ha unido, y la música, ¿no? ¿Cómo fue o cómo es que se relaciona, con base a tu experiencia, el hecho de que te haya nacido, por ejemplo, meterte en esta academia de desarrollo personal y que obviamente te esté impulsando a crear mejor música, ¿no? O sea, ¿en qué punto de tu vida dijiste, bueno, necesito desarrollarme personalmente para obviamente crecer profesionalmente? Mm. Eso fue desde bien pequeño. Desde la época del tenis yo ya empecé pues con todo el tema de desarrollo personal. No sé si conoces a Mario Luna. Claro que sí. Uno, ese fue mi primer bueno, el primer youtuber que empecé a seguir con bastante frecuencia y fue por un tema mental sobre todo, ¿no?
como estaba yo lidiando con esos problemas que tenía mentalmente con el tenis, de cómo gestionar las cosas, cómo motivarme a mí mismo y demás, pues a partir de ahí fue que empecé con el desarrollo personal. Y la verdad que me vino muy bien porque es un tema de autoconocimiento, ¿no? Y es un poco y vi ese impacto que puede tener en tu vida el conocerte, el saber qué quieres, el saber qué no quieres y el pensar las cosas, el razonar las cosas, porque es una persona que te incita mucho a pensar, Mario Luna sobre todo. Y bueno, a partir de ahí he derivado a un montón de creadores de contenido de este perfil y es algo que a mí personalmente tuvo mucha influencia y bueno, unido junto con la crianza de mis padres y demás, pero es algo que quiero transmitir yo a la gente, ¿no? Que se paren a reflexionar, a pensar, a hacer las cosas. Y creo que la música es una forma de tocar emociones y de que la gente se sienta conectada y escuche un mensaje de las mejores formas que hay, de las mejores formas que hay para que recapaciten y entiendan un mensaje de una forma lúdica, que no les suponga un gran esfuerzo o que les suponga menos esfuerzo que un podcast de 1 hora, 2 horas o lo que dure. Va relacionada a este mes de creando conciencia a nivel mundial sobre este tema de la autoeliminación, ¿no? Yo creo que es un tema bastante, pues digamos que drástico, bastante potente y bueno, quizá no lo hayas escuchado, pero lo comparto aquí todos los que nos están escuchando y viendo. Es un tema que para mí causa mucho interés porque pues más del 70% de las personas que se autoeliminan pues son hombres, ¿no? Hombres que quizá salen todos los días de casa con el objetivo de poder llevar pues obviamente a la mesa de sus hogares un plato de comida, ¿no? Entonces yo creo que parte de ello pues es el hecho de que no tienen esa conciencia de conocerse, ¿no? De realmente de que todo eso que les esté pasando en sus vidas, llámese económico, llámese mental, pues vaya, al final son procesos que si lo sabes dominar te van a llevar a poder conocerte y poder salir de esos baches que están en sus vidas, ¿no? Entonces, para ti sería una pregunta importante, mi buen hermano, de qué consejos les darías con base a toda tu experiencia que has adquirido a lo largo de estos años para poder hacer conciencia de que el camino de la autoeliminación, pues obviamente no es una opción, y que les puedas hacer esa conciencia en el aspecto de que siempre hay una opción, ¿no? Que les va a dar la luz para poder salir de ese bache el cual se están enfrentando y quizá no están encontrando una salida. Bueno, lo primero que decir es que hay que entenderlos. O sea, al final hay una cosa que se llama indefensión aprendida, que es cuando tú has intentado muchas cosas y todo de ello deriva en el mismo resultado. Entonces, nadie se quiere matar porque se quiere matar. La gente normalmente busca la autoeliminación como último recurso de salir de un pozo en el que está metido y que no ve la solución. Entonces, mi mensaje sería, lo primero, te entiendo, es normal que te sientas de esta forma, totalmente normal, y paciencia. Intenta salir, ve buscando lo que hablamos un poco antes, haz las cosas de forma gradual. Si hoy, si tu objetivo, si lo que quieres salir del pozo es a nivel económico, lo primero, busca un trabajo. Si tienes una deuda, busca reducir poquito a poco la deuda. Si quieres ganar dinero, ve ahorrando poco a poco. No busques, si tienes una deuda de 20.000 euros, solucionarla de golpe. No, busca convertirla en una deuda de 19.000 euros. Eso ya es un paso. Y sobre todo eso, márcate metas muy establecidas, poco a poco, muy graduales, muy pequeñas, que tú sientas realmente que puedes con ellas y velas completando con mucha paciencia y mucha paciencia, mucha paciencia. Sé que es complicado porque me imagino que en esos momentos tener paciencia y ver todo negro y que te digan que tienes que tener paciencia eh, no es nada fácil, no debe de ser nada fácil, pero igualmente es lo único que yo puedo aconsejar y busca ayuda de profesionales,
que para eso están, que se dedican a ello, que han estudiado para eso, para ayudarte a ti con tu problema y que no estás solo, que no eres la única persona que tiene ese tipo de pensamientos y que muchas personas te pueden ayudar y que se puede salir, que al final todo cambia, todo es temporal y nada dura para siempre y puedes salir de eso. Ese sería mi mensaje. Y grandes consejos, porque yo creo que la parte de sentirte comprendido es muy importante y sobre todo que no estás solo, ¿no? Que yo creo que es un punto crucial, porque yo creo que más bien nunca he estado en esta situación, pero supongo que las personas que están en esta parte pues se sienten solas y que nadie las comprende, ¿no? Pero en realidad hay Sí, lugares, hay pues obviamente conjunto de personas, grupos, donde obviamente hay personas que están pasando por esa misma situación y de cierta manera el ya sentirte parte de algo, pues obviamente te hace el poder expresarte y sacar todo eso que te está aprisionando para poder sentirte comprendido, ¿no? Y pues como lo decía, recordar que no estás solo, hermano. Entonces, sí, porque ajá, te escucho. no, que totalmente, porque al final yo no sé cuál será tu experiencia, si nos puedes compartir te lo agradecería, pero yo creo que los hombres sobre todo nos tendemos a enfocarnos en nosotros mismos, guardarnos las cosas y tenemos esa tendencia, no sé si es natural, si es por culpa de la sociedad, ni lo sé, ni tampoco me interesa actualmente, pero sí es algo que reprimimos nosotros y al no compartir es más complicado incluso ver la solución. Y bien, ya haciéndote las últimas preguntas, mi buen doble Z, ¿tienes en mente alguna herramienta, algún recurso que hayas aprendido a lo largo de tus años de experiencia en el desarrollo personal, en el deporte, o en los deportes en los que has estado, que te hayan funcionado para tu autoconocimiento y que nos puedas compartir? Reflexionar y pensar, que es un poco, sé que es uno reiterativo, volviendo a decir lo mismo, pero para mí es que es una de las claves, el, el pensar, el conocerte, el pararte, el verte y el reconocerte lo bueno y lo malo. Si eres una persona que sabe hacer, que eres muy bueno con el ordenador, reconócetelo. Y es una, no vayas de humilde, no hace falta humildad, humildad es otra cosa diferente. Reconoce que eres bueno con el ordenador, haciendo lo que sea, bailando, hablando con la gente, cualquier habilidad que tengas, reconócetelo. Y lo malo igual, no hay ningún tipo de problema, sin ningún tipo de rencor hacia ti. Reconoce que eres malo bailando, que eres malo con los ordenadores, reconoce que eres malo escribiendo, reconoce que no tienes disciplina. Y a partir de ahí, a partir de reconocer lo bueno, reconocer lo malo, tienes un autoconocimiento que te va a permitir evolucionar o mejorar tus puntos fuertes o reforzar tus puntos débiles o todo, pero primero hay que saber dónde estás parado. Y es lo que conoce como el abrazar tus sombras, ¿no? Tanto tus luces como tus sombras. Y cuando abrazas lo que realmente eres en ambos lados, en ambos polos, entonces cuando reconoces que sabes que, pues no soy disciplinado, pero ya que reconociste que no eres disciplinado, ahora, ¿qué vas a hacer para poder empezar a ser disciplinado, ¿no? Y es ahí donde abrazas tu sombra y empiezas a encontrar formas o empiezas a encontrar, pues, esa capacidad de poder disciplinarte y tener ese autodominio. Exacto, sí. No quiero que suene como un me lo reconozco y ya está. No, es un me lo reconozco y si no me gusta, reconócetelo, acéptalo, entiende que eres así, pero busca formas de cambiarlo. No te digo Exacto, que vayas a ser la persona más disciplinada del mundo, pero sí puedes ser bastante disciplinado y tener una disciplina en tu vida. claro. Y, y reconocer eso, que no hay nada de malo, que hay cosas que consideramos defectos que muchas personas lo ven como un don. Y bien, antes de pasar al final de esta charlita, mi hermanito, quiero que nos digas dónde te pueden encontrar. Ya nos comentabas que, bueno, estás en Spotify como doble Z. Tus redes, nos puedes compartir tus redes para que las personas te conozcan, sigan tu trayectoria, vayan a darte apoyo y bueno, pues así poder conocer más acerca de tu trabajo. Sí, en TikTok y en Instagram, en YouTube creo que también, sí. Bueno, en YouTube es doble Z igual, y en Instagram y en TikTok es doble barra baja Z barra baja una D y una Z, y en plan todo escrito menos la última parte que es solo una D y una Z, dos letras,
Y nada, pues por ahí me podéis encontrar, me podéis proponer palabras, me podéis proponer retos, contar lo que necesitéis. De verdad, yo estoy abierto a hablar con vosotros, a filosofar, me encanta todo eso y lo que necesitéis, de verdad. Excelente, mi hermanito. Y bueno, de sorpresa traigo una dinámica para ti, la cual, bueno, es digamos que una catafixia, ¿no? Puede ser una o puede ser otra. Entonces, Ujú. ahora sí que tú tomas la decisión de cuál te parece mejor. Y bueno, antes de pasar a la dinámica, me gustaría que nos dijeras si tienes algo más que poder compartirnos que no se haya dicho durante la charla y que para ti sea importante poder expresar a través de este medio y que nos puedas dejar, digamos que como ese mensaje que para ti sea importante. Nada nuevo, reiterar un poco lo mismo. Trabajas inteligente, reconócete y que todo se puede. Comparte con gente, ríe y conócete, conócete, piensa y filtra lo que dice la gente sobre todo. Bueno, la dinámica va de lo siguiente, mi hermanito. Ya tú me estarás diciendo cuál te parece mejor idea. A mí Vale, me gusta mucho este tema del estoicismo, de la filosofía estoica y todo eso. Entonces, me gusta terminar la charla dando una frase y que la persona que esté enfrente de mí pues me diga qué entiende con esta frase, ¿no? Esa es una opción. Pero bueno, como yo sé que tú eres un hombre de retos, la segunda opción es darte algunas palabras estoicas y que nos puedas hacer unas rimas aquí en directo para que obviamente las personas conozcan tu potencial. Entonces, ¿qué te gustaría? La frase y que nos digas qué viene a tu mente con la frase o rapear un poquito utilizando algunas palabras estoicas. yo si quieres, Charlie, hacemos las dos, pero es más, te voy a proponer una cosa. Como la conexión no está terminando de ser fluida, si quieres, hacemos los dos retos y luego me propones en un reto en Instagram las palabras otras palabras diferentes y te hago un reto también allí. Así Ah, que si quieres le damos con los dos. pues entonces empecemos con la frase estoica y que me digas qué es lo que viene a tu mente. Esta frase va relacionada al control de las emociones. Fue una frase dicha por Epicteto, uno de los referentes del estoicismo, la cual dice así: cualquier persona capaz de enfurecerte te domina. Totalmente. Lo que yo entiendo con esto es que todos somos dueños de nuestras emociones y somos capaces de gestionarnos a nosotros mismos o tenemos esa capacidad. Y la persona, cuando te enfurece, te hiere, te hace, te pone triste, está siendo tu dueño hasta cierto punto y quiere decir que hay algo o que no has sanado interiormente, que en el fondo te está molestando y por eso te causa eso, o que no eres capaz de gestionar tus emociones y que al final somos dueños de nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de lo que nos pasa. Si te han hecho algo que te duele, hazte responsable porque es algo que no has sanado tú interiormente o es una forma de gestionarte que no eres capaz de, que no has terminado de concretar de una forma óptima o bueno, si es algo que no te molesta, pues bueno, no te enfurecería, ¿no? Directamente. Claro. Ahora, relacionado a la segunda fase, ¿tienes manera de colocar alguna base de rap que tengas a la mano para poder decirte las palabras y te inspires? Eh, Va a estar complicado, pero si quieres lo hacemos sin instrumental y te improviso Va, va, sin base. va que va. Entonces, ahí te va la primera palabra, mi hermano. La primera palabra es virtud. Vale. Yo, estamos aquí. Antes de irte al ataúd, te quiero mostrar todo lo que guardo dentro de mi virtud, sentirme que soy bueno y que veo el cielo azul y ser futuro campeón de la Red Bull. Momento mori. Yo memento mori, sé que me voy a morir, pero antes de eso quiero ver a la gente sonreír, hacer el bien como lo hace Carlos y demostrarle que yo sí que tengo los huevos largos. Sabiduría. La sabiduría es algo que todos tenemos, que tenemos que cultivar y que podemos ser expertos en cualquier materia, cualquier conocimiento, sentirnos los mejores y seguir pisando el cemento. Razón. A veces tienes la razón y a veces no la tienes, pero debes pensar si es que acaso eso te conviene. Sentirte el mejor, eso no lo tienes en tus genes, lo tienes en ti mismo y eso sí que te conviene. Control.
Hay veces lo ideal es poder controlarte a ti mismo, sentirte el mejor aunque veas de cerca el abismo, sentir y mirar hacia el cielo y saber que aunque toques el cielo siempre estás pisando el suelo. Determinación. La determinación es algo que te hace brillar, sentirte distinto y ver cómo los puedes pillar, ser alguien diferente que no te pueden replicar y si lo haces con pasión nadie te puede igualar. Menuda forma de terminar la entrevista, mi hermano, esta charlita. De verdad te agradezco. Y bueno, ahí estaré grabando un videíto dándote algunas palabras más para que, obviamente, haciéndole promoción a este podcast, el cual me ha encantado, me ha fascinado, mi hermano. Espero que te haya gustado y que, bueno, pues hayas reflexionado un poquito con las preguntas que te hicimos por acá. De verdad, reiterando mi agradecimiento por tu tiempo y pues estamos en contacto por cualquier cosa, mi hermano. Muchas gracias. Perfecto, solo decir que muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que me está escuchando y nada, hasta rever. Mucho gusto, mi hermano, y hasta la próxima. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro capítulo más de Entre Alfas Podcast. Espero que te hayas sentido inspirado y motivado por la conversación de hoy. Recuerda, cada historia que compartimos es un testimonio de que el éxito está al alcance de todos, incluyendo a ti. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, aplica los aprendizajes, reflexiona sobre las experiencias compartidas y sigue trabajando en tu propio camino hacia el éxito. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Si aún no lo has hecho, comparte este episodio con alguien que necesite un poco de inspiración y déjanos tus comentarios. Nos encantará saber qué piensas y cómo estos episodios están impactando tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las próximas entrevistas y contenido exclusivo. Y recuerda, el camino al éxito no se recorre solo. Aquí en Entre Alfas estamos contigo en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos explorando las historias de vida y lecciones de aquellos que han alcanzado el éxito. Hasta entonces, sigue avanzando, sigue creciendo y sigue despertando el alfa que llevas dentro. Nos escuchamos pronto.